En la plática de hoy sobre el itinerario español y de qué forma hemos llegado hasta el día de hoy, vamos a entrar un poco más en detalle sobre las políticas de Felipe II. En concreto, hoy vamos a hablar sobre la política interior de Felipe II con respecto a los reinos de España. En capítulos sucesivos iremos hablando de sus relaciones con el vecindario, con Portugal, con Inglaterra, con Francia, con Flandes y con el Imperio Turco. Bien, en el ámbito interior hay cosas interesantísimas que realmente son muy útiles para entender cómo hemos llegado hasta el momento presente. El primero de todo fue que, así como su padre, el rey Carlos, había puesto prácticamente España, todos los recursos del reino de España al servicio de la familia Habsburgo, y esto en perjuicio de los intereses de España. Habsburgo importaba más. Su hijo, Felipe II, no estuvo tanto empeñado en favorecer los intereses de la Casa de Austria, pues, entre otras cosas porque él se consideraba más español que Habsburgo, pero también efectivamente sí los tuvo muy presentes y contó con el imperio, con el Sacro Imperio como un aliado, y fue una parte importante. El tema fue que él comprometió toda la estrategia, toda su política española con una causa que no necesariamente había de ser lo mejor para España, y es lo comprometió para la defensa y propagación de la fe católica. Esta fue su misión. Hombre, si él hubiera sido el Papa, pues bien, lo hubiéramos entendido, pues que él no era el Papa, él era el rey de los reinos españoles, y aquello pues no era lo más importante ni lo más necesario para España. También hay que tener en cuenta el tiempo, es decir, en el tiempo en que Felipe II hace esto es completamente fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar. Si esto lo hubiera dicho un rey pues en el siglo VIII, no, el siglo VII, un Recaredo, qué sé, bueno, hubiera dicho, vale, pues en los periodos de la oscuridad medieval, bueno, muy bien. Pero, oigan, Felipe II llegó ya al Renacimiento muy avanzado, tardío, ¿no? Estábamos en el Barroco, se estaba empezando a despertar todo el humanismo, bueno, no sé, ya estaba más que despierto el humanismo, Erasmo de Rotterdam, los protestantes, es decir, había una vitalidad cultural que dejaba bastante atrás toda esta intención completamente trasnochada de dedicar unos reinos enteros con todos sus recursos, todo a la defensa y propagación de la fe católica, hasta el punto que él decía que no quería ser rey de súbditos que no fueran católicos, que él no quería esos súbditos, no, definitivamente no los quería. Esto pues trajo muchísimos problemas. En el lado interno, por ejemplo, trajo como problema, en primer lugar, que cerró completamente la influencia de la intelectualidad europea sobre España y España sobre la intelectualidad europea. Hasta entonces, los españoles habían tenido un papel muy destacado en las universidades, en la Universidad de París, por decir algo, que era posiblemente la más importante de aquel tiempo. En la Universidad de París había un grupo de españoles, fundamentalmente, que eran conocidos como los calculadores, es decir, expertos en matemáticas. ¿A qué no te imaginabas tú esto, que pudiera ser así? Es que eran los expertos. Teníamos una cantidad de científicos juristas, pues como Vitoria, que eran sensacionales, que habían abierto camino en las rutas del pensamiento jurídico y tenían una enorme reputación en todas partes. Habíamos tenido a Domingo de Soto, que había sido un grandísimo teólogo, pero al mismo tiempo un grandísimo científico. Había enunciado una de las leyes de la mecánica newtoniana 100 años antes que Isaac Newton. Es decir, el pensamiento y la actividad científica de los españoles era muy notable. Miguel Servet, por ejemplo, ¿no? En medicina. Bueno, total, todo esto lo cortó Felipe II de un tajo, así.
radical. Los españoles ya no podían salir a estudiar universidades extranjeras, a no que fuera la Universidad de Roma o alguna de estas, ¿no? Universidades muy directamente controladas o que estuvieran en posesiones de la corona de Felipe II, ¿no? Bien, estaban prohibidos libros, o sea, decir, uno podía extraer según qué libros de según qué sitios. Estaba prohibido traer profesores de otras universidades, es decir, se echó un cerrojo y la ciencia y la cultura española quedaron aisladas, estancadas y se fueron consumiendo internamente. Todavía vendría el siglo de oro, que sería como quien dice el canto del cisne, el fogonazo final de aquello, decir, bueno, y a partir de ahí se acabó el siglo de oro, se acabó todo. Y es como si hubieran apagado las luces, tinieblas, absolutas tinieblas, ¿no? La intelectualidad, el genio, el talento de Cervantes solamente se podía dar en un ambiente muy rico y en un ambiente muy abierto. Felipe II acabó con todo esto, ¿eh? Con todo esto. A mí me dirás que Cervantes era contemporáneo de Felipe II, sí, pero es que en este tipo de cosas los efectos se notan después. O sea, los efectos son a largo plazo, no son inmediatos. Cervantes era un hombre que venía beneficiándose de toda esa apertura europea hacia el conocimiento y hacia la ciencia. Después, a partir de 1630, se acabó. Se acabó, los efectos se hicieron patentes. Y hasta el día de hoy, esta es la explicación de por qué la ciencia española no tiene un papel relevante en el mundo. No lo tiene. Es decir, como te dije ya en el primer video, el único nombre español que verás en algún libro de ciencia es don Santiago Ramón y Cajal, nadie más, absolutamente nadie más, todos los demás no existen. Serio, muy serio. Bien, pues este fue uno de los efectos de esa política de defensa y propagación de la fe, porque los intelectuales quedaron reducidos a repetir el catecismo. Y nada más, todo lo que fuera a salirse de eso ya era pecado. Bueno. El segundo efecto que tuvo y que fue tremendo también fue la persecución a los moriscos. Es decir, los moriscos eran españoles y probablemente mucho más españoles que Felipe II, porque Felipe II al fin y al cabo era hijo de padres extranjeros. Es decir, el rey Carlos era un extranjero, era un señor que no hablaba español y su madre, la madre de Felipe II, era una portuguesa. Con lo cual, los moriscos eran más españoles que Felipe II, es decir, llevaban muchos más siglos de generaciones y generaciones en la península ibérica. Bueno, pues estos, por el grave delito de ser musulmanes, pues fueron perseguidos de muchas formas, ¿no? Con acoso de todo tipo. Otra era que eran considerados ciudadanos de segunda clase, no podían desempeñar según qué oficios. Es más fácil decir los que sí podían desempeñar, fundamentalmente agricultores, fundamentalmente. Podían ser agricultores, podían ser albañiles, podían ser alfareros. Y los que eran más espabilados también les dejaban ser médicos, y pare usted de contar, se acabó, nada más. No podían ser funcionarios públicos, no podían estar en el ejército, no podían tener armas, no podían fabricar armas, no podían entrar en la fabricación de muchísimas artesanías porque les estaban prohibidas. Bueno, total, que el acoso era tan grande y los abusos tan graves que explotaron y los moriscos de la Sierra de Granada hicieron una rebelión muy violenta y claro, entonces lo que hubiera correspondido es que el rey que fuera, pues hubiera reconocido los errores, hubiera tratado de calmar los ánimos, hubiera tratado de atender las quejas, de apaciguar. Pues no, la reacción de Felipe II era la que era de esperar, es decir, atacar con furia. Y hubo una guerra que fue una auténtica masacre, una matanza. Y los que sobrevivieron de esa guerra pues fueron víctimas de represalias feroces. Y una de esas represalias feroces consistió en desterrarlos, es decir, los sacaron de las Alpujarras y los distribuyeron por toda clase de poblaciones en el interior de Castilla, como para que perdieran su identidad. Bien, pues así estaba el ambiente interno, ¿no? Y fue una guerra feroz, brutal, y que costó mucho dinero también, y muchas vidas, y muchos soldados. Otra cosa más que sucedió es que la economía estaba hecha un desastre, es decir, no solamente
por lo que se gastaba en las guerras, en las innumerables guerras en las que Felipe II se metía una detrás de otra y a veces simultáneamente, tienes que pensar que en su reinado, que fue de los más largos de la historia, es decir, casi 40 años, pues apenas hubo 5 o 6 años de paz. 5 o 6, nada más. Es decir, el resto del tiempo, si no había una guerra, había 2 o hasta 3 simultáneas, ¿no? Y esto, como te digo, no porque le buscaban a Felipe, sino porque Felipe las provocaba en su afán de defenderla y propagar la fe católica. Bueno, pues entonces, no solamente la economía estaba hecha un desastre por los ingentes gastos militares, sino que además también todo el oro y sobre todo la plata que llegaban desde las Américas hacía que hubiera una inflación monstruosa, porque la llegada de metales preciosos no estaba equilibrada con la producción local, con lo cual los precios se dispararon de una forma brutal y había pues una enorme pobreza y una ínfima competitividad. El resultado fue que los artesanos y los campesinos y todos pues dejaron de producir, porque no eran competitivos, y España se convirtió en un importador de todo, o sea, compraban todo al exterior, absolutamente todo. Aquí llegó un momento en que no se fabricaba apenas nada. O sea, la capacidad productiva española se hundió, literalmente. Todo esto se lo dijeron los consejeros que los tenían. Existen y se están descubriendo memoriales que le enviaban expertos explicándole con detalle las cosas que pasaban y lo que tenía que hacer para revertir la situación y no terminar en un desastre colosal, como terminó todo. Pero no hizo caso. El rey Felipe II no era tonto, era un hombre muy culto, había estudiado y era un hombre culto, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo era muy arrogante y se creía que su opinión valía más que la de ningún otro en cualquier tema. Podía ser arquitectura, teología, agricultura, exportación de tejidos o lo que fuera. Él siempre sabía más que los demás y siempre daba sus opiniones y eso es lo que mandaba, ¿no? Bien. Otra consecuencia más de todo esto fue que los españoles perdieron, como si dijéramos, el hábito de trabajar. Y esto fue algo que se destacó mucho en la literatura picaresca y después se repitió mucho. Y bueno, hasta la actualidad hay muchas críticas y muchas burlas de la falta de laboriosidad de los españoles. En el Quijote hay un momento en que uno de los personajes del Quijote cuenta que en España hay solamente 3 salidas posibles, 3 actividades en las que ganarse la vida. Dice, una es hacerse soldado, la otra es hacerse cura o estudiar para ser un funcionario del Estado, que era más o menos casi similar. Y la tercera es irse a América para hacerse rico, estas 3 cosas. La idea de quedarse en España y de montar un negocio y de tener pues, fincas productivas no se contemplaba. Y pues cada vez estaba todo mucho más abandonado, más pobre, y era un desastre, era realmente catastrófica la situación. Así estaba el panorama interno. Luego, además a todo esto, había una corrupción monstruosa, absolutamente monstruosa. Un detalle muy cortito, el famoso secretario Antonio Pérez, que había sido secretario de Felipe II y que fue un hombre muy corrupto y que llegó a alcanzar mucho poder, al final temió que el rey Felipe lo mandara a asesinar y se fue a refugiar a Aragón. Y desde allí el rey lo reclamó que las autoridades aragonesas se lo devolvieran. Y las autoridades aragonesas invocaron a sus fueros y a su legislación y dijeron que ni hablar, que ellos no devolvieran a nadie. Total, que al final apareció allí el rey Felipe II con un ejército y aplastó Aragón. Y de Aragón nunca más se supo. Fue el último momento en que vimos la personalidad aragonesa frente al autoritarismo real. Desde entonces han desaparecido el idioma aragonés, las leyes aragonesas, la estructura aragonesa, la nobleza aragonesa, todo, absolutamente todo. Quedaron pues los que fueron unos servidores obedientes y sumisos a los caprichos reales. Este era el ambiente interior, ni más ni menos. Podríamos extendernos más, pero más que suficiente, ¿no? Seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.